Vaticano de esta semana seguimos al Papa Francisco a la capital de Albania. Allí alaba el país por la buena convivencia entre musulmanes y cristianos. Además, recuerda el gran testimonio de los mártires de la nación. Hablamos con algunos albaneses sobre la visita papal y con el intérprete del Papa, un hombre que se hizo sacerdote gracias a la famosa Madre Teresa, que era de Albania. Echamos un vistazo a la agenda semanal del Papa y líderes cristianos del Oriente Medio viajan a las Naciones Unidas en Ginebra para pedir ayuda. Todo esto a continuación en Vaticano. El Papa Francisco llegó a Albania el 21 de septiembre, el cuarto destino internacional de su pontificado. Viajó con dos objetivos en mente: recordarles las raíces del catolicismo mediante los mártires y alabar las buenas relaciones interreligiosas para una sociedad más pacífica. Su primera parada, el Palacio Presidencial. Allí les habló sobre la convivencia religiosa. Mi rallegro di modo particolare per una felice caratteristica dell'Albania. Me alegro de modo especial por una feliz característica de Albania, que debe ser preservada con todo cuidado e interés. Me refiero a la convivencia pacífica y a la colaboración entre los que pertenecen a diversas religiones. El clima de respeto y confianza recíproca entre católicos, ortodoxos y musulmanes es un bien precioso para el país y que adquiere un relieve especial en este tiempo en que, de parte de grupos extremistas, se desnaturaliza el auténtico sentido religioso y en el que las diferencias entre las diversas confesiones se distorsionan e instrumentalizan, haciendo de ellas un factor peligroso de conflicto y violencia, en vez de una ocasión de diálogo abierto y respetuoso y de reflexión común sobre el significado de creer en Dios y seguir su ley. Que nadie piense que puede escudarse en Dios cuando proyecta y realiza actos de violencia y abusos. Que nadie tome la religión como pretexto para las propias acciones contrarias a la dignidad del hombre y sus derechos fundamentales. En primer lugar, el de la vida y el de la libertad religiosa de todos. Lo que sucede en Albania demuestra, en cambio, que la convivencia pacífica y fructífera entre personas y comunidades que pertenecen a religiones distintas no solo es deseable, sino posible y realizable de modo concreto. En efecto, la convivencia pacífica entre las diferentes comunidades religiosas es un bien inestimable para la paz y el desarrollo armonioso de un pueblo. Infatti è un bene inestimabile per la pace e per lo sviluppo armonioso di un popolo. El Santo Padre fue acogido de forma cálida en Tirana, la capital, bajo la mirada de 40 mártires. Más de 200.000 personas estuvieron presentes en la misa en la Plaza Madre Teresa, en el centro de la ciudad. Les dijo que los mártires son ejemplo para las futuras generaciones de católicos. Nel corso dei secoli non sempre è stato accolto l'annuncio di pace. A través de los siglos, no siempre ha sido bien acogido el anuncio de paz de los mensajeros de Jesús. A veces les han cerrado las puertas. Hasta hace poco, también las puertas de su país estaban cerradas con los cerrojos de la prohibición y las exigencias de un sistema que negaba a Dios e impedía la libertad religiosa. Los que tenían miedo a la verdad y a la libertad hacían todo lo posible por desterrar a Dios del corazón del hombre y excluir a Cristo y a la Iglesia de la historia de su país. Si bien había sido uno de los primeros en recibir la luz del Evangelio. En la segunda lectura que hemos escuchado, se mencionaba a Iliria, que en tiempos del apóstol Pablo incluía el territorio de la actual Albania. Pensando en aquellos decenios de atroces sufrimientos y de durísimas persecuciones contra católicos, ortodoxos y musulmanes, podemos decir que Albania ha sido una tierra de mártires. Muchos obispos, sacerdotes, religiosos, fieles laicos, ministros de culto de otras religiones, pagaron con la vida su fidelidad. No faltaron pruebas de gran valor y coherencia en la confesión de la fe.
Fueron muchos los cristianos que no se doblegaron ante la amenaza, sino que se mantuvieron sin vacilación en el camino emprendido. Hoy las puertas de Albania se han abierto y está madurando un tiempo de nuevo protagonismo misionero para todos los miembros del pueblo de Dios. Todo bautizado tiene un lugar y una tarea que desarrollar en la iglesia y en la sociedad. Que todos se sientan llamados a comprometerse generosamente en el anuncio del Evangelio y en el testimonio de la caridad, a reforzar los vínculos de solidaridad para promover condiciones de vida más justas y fraternas para todos. Hoy he venido para agradecerles su testimonio y también para animarlos a que se esfuercen para que crezca la esperanza dentro de ustedes y a su alrededor. No se olviden del águila. El águila no se olvida del nido, pero vuela alto. Vuelen alto. Suban. He venido para animarlos a involucrar a las nuevas generaciones, a nutrirse asiduamente de la palabra de Dios, abriendo sus corazones a Cristo, al Evangelio, al encuentro con Dios, al encuentro entre ustedes, como ya hacen. A través de este encuentro dan un testimonio a toda Europa. E del quale incontro date testimonianza a tutta l'Europa. El Papa Francisco animó a los jóvenes albaneses a fijarse en el pasado de los mártires para ser inspirados. Con la fuerza del Evangelio, Con la fuerza del Evangelio y el ejemplo de sus antepasados y el de los mártires, digan no a la idolatría del dinero. No a la idolatría del dinero. No a la engañosa libertad individualista. No a las dependencias y a la violencia. Y digan sí, en cambio, a la cultura del encuentro y de la solidaridad. Sí a la belleza inseparable del bien y de la verdad. Sí a la vida entregada con magnanimidad y fidelidad en las pequeñas cosas. Así construirán una Albania y un mundo mejor, siguiendo las huellas de sus antepasados. I vostri antenati, anche di quelli che adesso vanno avanti con l'Albania. Así terminó su mañana en Albania, pero la tarde también la pasó acudiendo a muchos eventos. El Papa Francisco pasó la tarde en Albania participando en 3 eventos importantes. Primero estuvo con líderes de otras religiones. Los invitó a trabajar juntos para buscar la paz y el bien común, como hermanos y hermanas. Non possiamo non riconoscere. No podemos dejar de reconocer que la intolerancia con los que tienen convicciones religiosas diferentes es un enemigo particularmente insidioso, que desgraciadamente hoy se está manifestando en diversas regiones del mundo. Como creyentes, hemos de estar atentos a que la religión y la ética que vivimos con convicción y de la que damos testimonio con pasión se exprese siempre en actitudes dignas del misterio que pretende venerar, rechazando decididamente como no verdaderas, por no ser dignas ni de Dios ni de los hombres, todas aquellas formas que representan un uso distorsionado de la religión. La religión auténtica es fuente de paz y no de violencia. Nadie puede usar el nombre de Dios para cometer violencia. Matar en nombre de Dios es un gran sacrilegio. Discriminar en nombre de Dios es inhumano. In nome di Dio è un grande sacrilegio. Discriminare in nome di Dio è inumano. Luego, la oración de la tarde con los sacerdotes y los religiosos en la Catedral de Tirana. El Papa Francisco escuchó los testimonios de 2 albaneses que sobrevivieron la persecución religiosa de la nación. Los 2 impactaron mucho al público. Dio è Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione. Dios es Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Él nos ha consolado. Nos lo han dicho con esa sencillez.
han sufrido demasiado. Han sufrido físicamente, psíquicamente, y también esa angustia de la incertidumbre. Si los iban a fusilar o no. Y así vivían, con esa angustia. Y el Señor los consolaba. Pienso en Pedro, en la cárcel, encadenado, con las cadenas. Toda la iglesia pedía por él. Y el Señor consoló a Pedro. Y a los mártires, y a estos dos que hemos escuchado hoy, el Señor los consoló, porque había gente en la iglesia, el pueblo de Dios, las viejecitas santas y buenas, tantas religiosas de clausura que rezaban por ellos. Tante suore di clausura che pregavano per loro. Y finalmente estuvo en esta residencia de niños minusválidos. Habló de nuevo sobre la solidaridad y la diversidad. Además, este centro demuestra que la convivencia pacífica y fraterna entre personas de distintas etnias y diversas confesiones religiosas es posible. Aquí las diferencias no impiden la armonía, la alegría y la paz. Es más, se convierten en ocasión para profundizar en el conocimiento y en la comprensión mutua. Las diversas experiencias religiosas se abren al amor respetuoso y operante con el prójimo. Cada comunidad religiosa se expresa con el amor y no con la violencia. No se avergüenza de la bondad. Quien cultiva la bondad en su interior recibe a cambio una conciencia tranquila, una alegría profunda aún en medio de las dificultades y de las incomprensiones. Incluso ante las ofensas recibidas, la bondad no es debilidad, sino auténtica fuerza, capaz de renunciar a la venganza. Non è debolezza, ma vera forza, capace di rinunciare alla vendetta. El Papa pasó tan solo 10 horas en ese país, pero fue un día que los albaneses recordarán por mucho tiempo. Hay muchos albaneses que recuerdan la visita de uno de los predecesores del Papa Francisco. La primera visita de un papa fue la de Juan Pablo II, en 1993. Aunque era niño, tenía solo 9 años. Recuerdo bien las emociones que sentí en la visita de aquel papa. Cuando veo a un papa siempre siento una gran emoción, especialmente cuando se arrodilla y besa nuestra tierra. También he podido ver al papa en el Vaticano 2 veces, pero verlo aquí en la Plaza Madre Teresa ha sido impresionante. Me ha generado una emoción indescriptible, porque ver aquí en Tirana al Santo Padre, la cabeza de la Iglesia Católica, de la cual yo formo parte, es realmente un sentimiento que no puedo explicar con palabras. También he visto a toda esta gente a mi alrededor, incluso los días anteriores a la visita del Papa, esperando con ansias que llegara este día. Para mí y para todos ellos ha sido un día de prosperidad para Albania. Los albaneses viven en armonía religiosa. Hasta el Santo Padre destacó esto. Y creo que con la visita del Papa Francisco, esta armonía será vivida más intensamente. Recuerdo el momento en el que el Santo Padre subrayó a todo el mundo que debemos inspirarnos en la armonía religiosa de Albania. Eso realmente me impresionó. Es algo realmente grande. Per me da un'emozione indescrivibile, una cosa veramente grandiosa. Había grandes expectativas por la visita de Francisco. We are trying with all our forces to make Estamos tratando con todas nuestras fuerzas de hacer reformas y cambiar, enfrentar nuestra historia. Durante los últimos meses, Albania ha estado en el centro de la atención de todo el mundo por la visita del Papa Francisco. Queremos mostrar con esta visita que estamos listos. Hemos alcanzado algunos estándares y estamos listos para recibir al Santo Padre. Es tal vez una de las visitas más importantes de la era postcomunista en Albania. La atmósfera de espera del Santo Padre en Albania es muy fuerte. Es una razón para estar alegres. Un acontecimiento así exalta al pueblo albanés. Hay muchas personas que se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué el Santo Padre está viniendo a Albania? El 15 de junio, cuando él públicamente anunció que realizaría esta visita, dijo: voy a Albania a alentar y a fortalecer la fe de la Iglesia, de su Iglesia. Cuando volvió de su viaje a Corea del Sur, añadió otras 2 razones. Los periodistas le preguntaron y él contestó:
Voy porque es una iglesia que ha sufrido mucho. De hecho, si se va a la plaza principal, lo que llaman el Boulevard, está lleno de imágenes de mártires que muestran que la iglesia sufrió realmente. La segunda razón por la que voy es porque hay una coexistencia entre las religiones. Tanto es así que el Estado ha reconocido ahora 5 grandes religiones tradicionales en Albania. A la domanda perché il Papa è venuto o viene in Albania. A la pregunta de por qué el Papa ha venido a Albania, creo que hay una respuesta, y además muy profunda. Ha venido para generar la conciencia de que la Iglesia, que se ha recuperado aquí en Albania tras el comunismo, tiene que descubrir nuevamente su origen, el origen de los mártires. Una presencia de una iglesia de mártires puede dar más fe y esperanza a la iglesia de hoy, al futuro de la iglesia. Porque la presencia de todas estas imágenes de los mártires en el Boulevard hace que la gente entienda que la iglesia está fundada en la sangre de estas mujeres y de estos hombres. Y esto genera una conciencia eclesial. Esto es tan solo una parte de la historia y del presente de la Iglesia en Albania, la que el Papa Francisco fue a confirmar en la fe. Se puso en marcha para cambiar el mundo y así lo hizo durante más de 40 años, persona por persona. Trabajó con la gente a la que ella llamaba los más pobres entre los pobres, salvando miles de vidas. Es la beata Madre Teresa de Calcuta. El 19 de octubre la Iglesia recordará su beatificación de hace ya una década. En Roma hay una persona que aún se acuerda bien de cuando la conoció. Al conocer a la Madre Teresa se puede reconocer la grandeza de Dios. A veces el Señor escoge a aquellos que son más humildes y sencillos para mostrarnos y demostrar que Dios nunca nos abandona, que Él nos ama a todos, que Él quiere que todos cuidemos el uno del otro, como la Madre Teresa hizo, especialmente con los más necesitados. Este fue su mensaje más importante, un mensaje bíblico de esperanza, uno solo, uno que no podemos dar por descontado. La Madre Teresa llevó la palabra de Dios al corazón y la vivió más de lo que la predicó. Es evidente cuánto hizo por los demás. Muchos la reconocen como una de las humanitarias más importantes de la historia, influenciando e inspirando también a los que están aquí en la Radio Vaticana. Un hombre se hizo sacerdote gracias a ella. L'ho conosciuta nel momento più sacro, che è la Santa Messa, y nella sua comunità qui a Roma. Conocí a la Madre Teresa de una manera muy especial, durante la Santa Misa aquí con su comunidad. Yo era un estudiante en aquel entonces, y después de misa, la Madre Teresa se había quedado atrás en oración y meditando con las religiosas. Tenía una extraordinaria capacidad para salir del misterio, la palabra de Dios y la meditación, de tal forma que se podía separar de sí misma y buscar una profunda unión con el Señor. Después de esa sesión de intensa oración, se sorprendió al verme aún allí. Le dije que me quedé atrás a propósito y le expliqué por qué. Comencé diciéndole que yo era de su mismo país. Se puso muy contenta y sonrió. Luego le pregunté si podía rezar por mí para que pudiera continuar mi camino y vocación como sacerdote. Ella se puso muy feliz al oír esto y dijo que sí. Dijo que necesitamos sacerdotes y religiosas. Pero lo más importante es que necesitamos que todo hombre escuche la voz de Dios. Ella creía firmemente que toda persona debe tener la oportunidad única de escuchar la voz de Dios. Ella sentía que escuchar la voz de Dios nos proporciona consuelo, fortaleza, esperanza y misericordia. Estuvo de acuerdo en rezar por mí y me pidió que rezara por ella y sus hermanas, que rezara para que ellas siempre se acercaran a los pobres con una sonrisa. En modo particolare prega perché ogni suora abbia il sorriso quando si avvicina ai poveri. Ella le impactó muchísimo, pero él la puede describir en tan solo una frase. La sonrisa de Dios entre los hombres. Después de un viaje, el Papa suele contar su experiencia a los peregrinos que se reúnen en la Plaza de San Pedro para su audiencia pública cada miércoles. Y eso es exactamente lo que hizo, esta vez sobre el día que pasó en los Balcanes. Hoy quisiera hablar de mi reciente viaje apostólico a Albania. Doy gracias a Dios por haberme permitido mostrar la cercanía de la Iglesia a este pueblo. Un pueblo durante tanto tiempo oprimido por un régimen inhumano, pero donde hoy se puede constatar un renacimiento de la Iglesia y también la posibilidad concreta de una convivencia pacífica y fructuosa entre personas y comunidades
de diferentes religiones. Esta se basa en un diálogo auténtico en busca de lo que acomuna a las diversas formas religiosas, el camino de la vida, rechazando el relativismo y la voluntad de hacer bien al prójimo sin renegar de la respectiva identidad. Hemos recordado, conmovidos, a tantas víctimas de la persecución y a los mártires. Ellos no son los derrotados, sino los vencedores. En un régimen que prohibía la fe y quiso exterminar a Dios de todos los ámbitos de la vida. En su testimonio heroico brilla la omnipotencia de Dios, que siempre consuela a su pueblo y abre nuevas vías de esperanza. Y nos recuerdan hoy que nuestra fuerza reside principalmente en el amor de Cristo, que nos sostiene en la dificultad y nos inspira la bondad y el perdón, mostrando así la misericordia de Dios. Aparte de su viaje a Albania, el Papa Francisco siguió trabajando sin parar. El 20 de septiembre se reunió con la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner. Comieron juntos y hablaron sobre el sistema económico mundial y el de Argentina. Intercambiaron regalos. Ella le dio una réplica de la imagen de la Virgen de Satanudos, una de las imágenes preferidas del Papa que conoció cuando estudiaba en Alemania. Y se reunió con el presidente de Letonia y el secretario general del Consejo de Europa. También con los obispos que participaron en una conferencia sobre la nueva evangelización en la preciosa Sala Clementina. Hemos perdido la fe en nuestra patria, en nuestra nación y en el lugar de donde venimos. El desarrollo dramático de la persecución contra cristianos en el Oriente Medio por parte del grupo terrorista ISIS ha sido el tema de esta conferencia de líderes ortodoxos y católicos en la ONU en Ginebra. El observador permanente de la Santa Sede ante la ONU, el arzobispo Silvano Tomasi, coordinó el evento. Es importante que hagamos conocido al público en general este clamor de cientos de miles de personas que han sido desplazadas de Irak. Un buen porcentaje de ellas cristianas, para que se pueda responder adecuadamente a las necesidades y a los derechos de estas personas. As witnesses of the faith, we have been abandoned, betrayed even by... Siendo testigos de fe, hemos sido abandonados, incluso traicionados por los políticos occidentales que buscan lo que llamamos intereses oportunistas. Necesitamos que intervengan para liberar las zonas que han sido tomadas con violencia por el llamado Estado Islámico o ISIS y ayudar a los que han sido expulsados para que vuelvan a sus lugares de origen para vivir en paz. To return to their own lands and to live in peace. Desde hace 2 meses decimos, ayúdennos, necesitamos ayuda, necesitamos que alguien nos ayude. Estas personas, si no, van a morir en la calle. Y además se está acercando el invierno. Aproximadamente el 80% de las personas que son perseguidas por su fe en el mundo son cristianos.